Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Así que gloria al Eterno, pues estamos un poquito con calor todavía, vamos a poner vamos a ver si lo podemos, ¿verdad? Con los abanicos que esa me va a dar, pues podemos resolver un poco más, porque también, pues si seguía poniendo abanicos de pie, de pedestal, pues no tenemos donde nosotros estar, el local es pequeño, estamos, ¿verdad? Haciendo, y va a seguir quedándose pequeño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esto se va a quedar bien pequeño, que no va a caber la gente, y que vamos a tener que ver qué vamos a hacer? ¿Y sabes por qué yo no tengo miedo? Porque el que trae la persona es el mismo que resuelve el problema del local. No tengo ningún problema. Pero gloria al Eterno para aquellas personas que no conocen y que hace poco que están viendo con nosotros, y los que nos escuchan por las redes que quizás no saben de lo que estoy hablando, nosotros pues hemos restaurado estas facilidades que aquellos que las vieron antes, todavía no hemos terminado, estamos en un 10% del proceso, pero aquellos que las vieron antes saben el trabajo inmenso que hemos logrado para poder reunirnos en este lugar. Aquí no había piso donde usted se pudiera parar. Y eso es poco. Gloria al Eterno. Si el Eterno nos trajo hasta aquí, ebenecer. Pero ¿sabes qué? No nos conformamos. Porque cuando esa nube se mueva, ¿usted sabe qué vamos a hacer? Nos movemos detrás de la nube. Nosotros no podemos movernos antes de la nube, porque nos quedamos tan sin protección, como si la nube se mueve y nosotros tampoco nos movemos. Así que donde la nube vaya, vamos nosotros. Mientras nosotros sigamos la nube, y el que entienda, ¿verdad? Que estamos hablando, y dice, esta gente son unos fanáticos que buscan una nube, y dice, no, ¿saben de qué estamos hablando del Éxodo y de Moisés. Si seguimos la nube, usted sabe que vamos a estar bajo cobertura, y la gloria y la presencia del Eterno va a estar en este lugar. El punto es que si nosotros estamos en la nube va a descender, la presencia del Señor va a llenar el templo, y va a llegar un momento donde ni siquiera podamos ministrar. Eso pasó. Los sacerdotes no podían ministrar. La presencia de Dios era tan grande que no podían ministrar. Hermano, y yo quiero que ustedes entiendan, esto no tiene que ver nada con la predicación. Se lo estoy adelantando. Que hay mucho mover por ahí. De la misma manera que hay denominaciones presbiterianas, metodistas, adventistas, evangélicas independientes, de restauración, you name it. De esa misma manera, muchas veces en el movimiento de las raíces hebreas o del mesianismo hay muchas tendencias, y hay muchos moveres. Y hay personas que son mucho más litúrgicos y mucho más observantes. Hay unos que son menos litúrgicos, son más liberales. Yo no estoy aquí para criticar a ninguna tendencia. Yo estoy aquí para decirle que el Señor nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros. Pero algo que yo entiendo que falta en este último tiempo
es un despertar del mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y esto no es nada lo que yo tengo en la predicación. Pero les traigo esto porque en este último tiempo muchas veces pensamos, como dice la Escritura, que en el último tiempo se va a destapar este libro que el Eterno mandó a sellar a Daniel. Había una revelación, pero el Eterno le dijo, sella este libro hasta el final del tiempo. Y la Biblia nos dice, en el último tiempo iba a aumentar la ciencia, el conocimiento, esa sabiduría, esa revelación iba a aumentar. Y estamos pidiendo eso. Por lo tanto, estamos pidiendo ese último tiempo. Y el libro que estaba sellado en este último tiempo se ha estado abriendo. Y nosotros estamos leyendo revelación que nosotros no nos habíamos dado cuenta que estaba ahí. Los mismos textos que tú habías leído durante decenas de años que llevabas en el Evangelio. Los mismos textos estaban ahí escritos. ¿Y tú sabes qué? Tú lo veías y le tenías una aplicación más o menos espiritual para el día de hoy. Pero cuando de momento tú profundizas y tú dices, ¿qué? Hermano, ¿tú sabes cuántas veces yo había leído la parábola del hijo pródigo? Pero cuando yo la leí en los últimos 10, 8 años, ha traído una revelación que yo no sabía que eso estaba ahí. Usted sabe que lo mismo me pasó con la parábola del buen samaritano. Yo no la entendía. Yo entendía, quién es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro prójimo. Pero hermano, yo no sabía lo que había ahí. La palabra de la dracma perdida. Todo, hermano, cuando yo vengo a ver toda la parábola, perdón, dije palabra, una palabra. La parábola de los siervos que llegaron tarde versus los que llegaron desde el principio, que los contrataron para trabajar en la siega. José, tú me haces un favor antes de sentarte, papá. Liz, perdona que te moleste. El agua que me diste, la deja afuera. Me fui para afuera a tocar pandereta y cuando entré otra vez la deja afuera. Gracias y disculpa. Eres un siervo. Y eso es bueno porque yo tengo un dicho. Y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que gracias, porque tú sirves para vivir. Hermanos, la parábola de los siervos que llegaron tarde a la obra versus los que llegaron temprano, pero a ambos se le pagó lo mismo. Cuando yo vengo a ver tantas palabras que está siendo revelada, me dice a mí que hay un despertar del último tiempo y que está sucediendo algo, que el Espíritu está despertándonos y nos está trayendo una revelación, que se está abriendo el libro que había sido cerrado. Eso a mí me dice que va a venir algo grande. Ahora hay un punto que yo quiero dejar claro en nuestra congregación. El Espíritu, el Eterno Dios, nos ha llamado a tener un balance. Diga conmigo balance. Balance entre lo que es la palabra y el Espíritu. Vemos algunas congregaciones que está muy bien, se han dedicado a estudiar la palabra. Eso está muy bien. Nosotros tenemos también que dedicarnos a estudiar la palabra. Pero tenemos otras congregaciones donde todo es el Espíritu y el mover del Espíritu, pero no hay profundidad y estudio en la palabra. Yo quiero que ustedes entiendan que la revelación de la palabra es parte de lo que va a suceder en el último tiempo. Y nosotros estamos viviendo en ese último tiempo. ¿Quién lo cree? Yo creo que yo soy de los que estoy viviendo ese último tiempo. Pero es importante que entendamos que dice la Escritura que Elías antecederá a el Mesías Ben David. Cuando digo Ben David, cuando hablo de Ben Yosef, hablo del Mesías humilde, el Mesías siervo, que de paso no solamente es Ben Yosef porque venía con el carácter de José, sino Ben Yosef porque literalmente en la tierra su padre adoptivo fue José. Ben Yosef, hijo de José. La primera venida del Mesías, los rabinos creían, y todavía piensan, siempre han pensado, que había dos vertientes del Mesías, porque la Biblia nos habla de un Mesías sufriente, siervo, Ben Yosef, le llaman el Mesías Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, o el Mesías hijo de José. Y un Mesías, la Biblia, las profecías de un Mesías reinante, un Mesías Ben David, hijo de David, que viene del linaje de David. Muchas veces ellos pensaban, muchos de los sabios piensan que si Israel había sido suficientemente bueno, el Mesías vendría como Ben David. Y si Israel no había venido bien, pues entonces el Mesías vendría como Ben Yosef.
¿Qué cosas? Porque Israel, incluyéndote a ti y a mí, ¿cuántos se creen Israel aquí? Yo soy parte de Israel. Habíamos sido encontrados no aptos. Por lo tanto, el Mashiach tuvo que venir ¿cómo? Como Ben Yosef, el siervo sufriente, el siervo humilde. Y tuvo que venir para rescatarnos. Algunos de otra escuela dicen que el Mesías primero vendría como Ben Yosef y después vendría como Ben David. Y otros dicen que no, que era una de las dos y que él solamente vendría de una de las dos formas. Yo creo que ustedes entiendan que los dos primeros postulados, ambos, son correctos y ninguno se contradice. Por cuanto nosotros nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual, él tuvo que venir primero como Ben Yosef. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo o lo tengo en babea? Eso no contradice que primero vendría como Ben Yosef, pero luego regresaría como Ben David. Entonces el Mashiach vuelve. Pero vuelve como un rey. Él no vuelve otra vez a morir en la cruz por ti. Yo oí una vez un disparate de alguien que decía, ay Dios mío, que Jesucristo no venga en estos días, porque si aquella vez lo clavaron en una cruz, hoy lo linchan en una protesta de esa. Ay hermano, yo no sé, pero Jesus Christ Superstar, eso no es así. Él no va a venir y lo van a amarrar en una verja de Cyclone Fence. No sé cuántos vieron esa película de Jesus Christ Superstar. Yo no sé, a mí me la contaron. Eso es de los otros días, eso fue por menudo, ¿verdad? Algunos que dicen, ¿de qué tú estás hablando? Pero otros saben. Hermanos, el Mesías no viene otra vez a morir por tus pecados. Él murió una vez y por todas. Y esta vez nadie le podrá hacer frente. ¿Me siguen? Pero dice la Escritura que la antesala del Mashiach es Elías. Y sabemos que la primera vez que él vino, el espíritu de Eliyahu, de Elías, y cuando digo el espíritu no es que vino una posesión espiritual y que Juan el Bautista estaba poseído como si fuera por un demonio o algo así. No estoy diciendo eso, hermano. Yo le estoy diciendo que esa esencia que moraba en Elías, esa misma esencia, porque usted sabe que el espíritu que hacía que Elías hiciera lo que hizo, no era su propio espíritu, era el espíritu de poder que descendió sobre él. Cuando usted ora por un enfermo y sana, usted sabe que usted no lo hizo. Es el espíritu del Dios Todopoderoso que lo hace a través de usted. Entonces, cuando hablamos del espíritu de Elías, no es el neuma que moraba dentro de Elías. No estoy hablando de Anafesh, no estoy hablando de nada de eso. Cuando yo hablo de Ruach, que moraba dentro de Elías, estoy hablando del Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el espíritu divino que moró dentro de Elías, que hizo que hiciera esos poderes. Porque cuando Elías nació de chiquito, no hacía así, tocaba a alguien y la gente se sanaba, porque él era algo de él. No, era algo que vino a él. Y de la misma manera, cuando él subió, ¿qué pasó? Cuando se llevaron a Elías, ¿qué pasó con el Ruach que lo llenaba? ¿Se desapareció? ¿Se disolvió? ¿Se fue a coger cupones porque no tenía trabajo? Sí, eso fue lo que hizo. ¿Qué pasó con el espíritu de Elías? ¿En qué? En una doble porción. Por lo tanto, la Escritura me dice que la gloria postrera será ¿cómo? Mayor que la primera. Porque la Biblia me dice que la senda del justo va en aumento hasta que se perfecciona como el día. ¿Cierto o falso? Yo estoy mintiendo, no, ¿verdad que no? Entonces, ese mismo Ruach que habitó en Elías, ese mismo Ruach que luego en gracia volvió a habitar en Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Bautismo significa inmersión, Tevilá, Mikvé, Tevilá. Cuando él normalmente, tú veías la gente hablaba lo que Dios le decía y profetizaban y se cumplía mucho después. Esta vez el profeta más directo, más rápido y más preciso. No dijo va a venir uno de Jerusalén o va a venir uno de Belén, de Judea. No dijo va a suceder. No. Este profeta que casi no profetizó. Miren cómo es. El que menos profetizó de todo. El que no escribió ni un libro.
miró al Mashiach que llegaba y dijo, Él es. Lo señaló y reconoció el poder que había en él, a nivel de que dijo, yo no sé por qué tú me pides que yo te bautice, porque las sandalias que tú tienes, yo no soy digno de tenerlas. Entonces mira como el profeta que menos profetizó y el profeta que no escribió ni un libro, no tuvo que decir algún día vendrá, como muchas veces usamos también profecías por ahí genéricas que le aplican a todo el mundo. No, él lo miró directamente y le dijo, ese es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y mientras él estaba siendo testigo de su bautismo, el Eterno lo confirmó. Y descendió del cielo el Rúa como una paloma y se oyó la voz del Eterno diciendo, Él es mi Hijo amado. Oh my God. Hermanos, y ese profeta, no le dieron un anillo de apóstol, de profeta, no le dieron un certificado, yo le digo más, Elías era hijo de sacerdote, él era de la tribu de Leví. Usted sabe que él tenía descendencia sacerdotal y él se supone que estuviera sirviendo como levita y como sacerdote. Él estaba como los demás esenios, que eran, la mayoría de ellos eran de linaje sacerdotal, viviendo como esenio, viviendo en el campo. Y al final, ¿saben? Juan el Bautista. Elías, dije Elías, perdón. Es que ya estoy, solo viajé a San Juan, perdónenme. Juan el Bautista, es que tenía el espíritu de Elías. Juan el Bautista estoy hablando, perdónenme. Por lo menos ya no tengo que editarlo en el video porque ya lo corregí aquí. Aleluya, hermanos. Y ese individuo murió degollado. Dice la Escritura que fue el más pequeño, pero fue el más grande de todos los profetas. Y murió degollado. Pero ese Rúa que habitó en él tiene que venir nuevamente sobre la faz de la tierra antes de que el Mashiach regrese. ¿Hay alguno de ustedes que tenga duda de que Yeshua regresa? Pues yo no tengo ninguna duda. Y aun, como dice la canción, aunque tardara un poco, yo estoy convencido sin lugar a duda de que Yeshua vuelve. Él lo prometió, Él regresa, por ti y por mí Él vuelve. Y no vuelve de aquí a 4000 años, vuelve pronto. Yo lo creo, vuelve pronto. Pero nosotros, el cuerpo del Mashiach, la novia del Dios viviente, la congregación, la iglesia, la quejidad, como tú quieras llamarle, el Israel de Dios, somos los llamados a hacerle el camino al Mashiach. ¿Usted sabe cuando fue a entrar a Jerusalén? ¿Qué pasó? Yo imagino los primeros niños. No, ahí viene. Yo imagino oír un sonido. ¿Qué es eso? Una de las ramas, agájala. Y comenzó a mover las ramas. Y yo oía esas ramas, yo me imagino oír esas ramas arrastrándose por el piso. ¿Qué hace? Y levantarla. Muévela, muévela. Y de momento, ¿qué tú haces? Míralo, míralo ya. El que está entrando por la puerta. Y miren que se supone que en ese momento, para esa celebración, hubiera unos sacerdotes entrando, preparando todo para Pesaj por otra de las entradas en una procesión. Y por alguna razón, toda la mirada del pueblo se desvió de la entrada sacerdotal para mirar la entrada triunfal de Yeshua el Mesías. Y yo me imagino cuando empezaron a decir, es Yeshua, y está montado en un pollino. ¿Qué? En un pollino como profetizó la Escritura. Sí. Los reyes, cuando venían a reinar, a imponer, y en batalla y en guerra, venían montados en su caballo. Pero cuando el rey venía a conceder audiencia y venía a morar entre el pueblo y venía en paz, venía montado en un pollino. Y el rey estaba a la puerta. Ellos lo miraron y dijeron, Él es el rey. Pero no venía un caballo, hermano. No venía a tumbar cabeza. Se lo hubiera dado cuando a los discípulos ellos decían, ¿qué hacemos con esa gente que está haciendo eso? Le pedimos a Dios que envíe fuego del cielo y lo consuma. Y dijo, no, padre. En ese momento Yeshua venía en un pollino y el pueblo reconoció que ese rey que entraba no venía a tumbar cabeza,
venía a salvarlos. ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿De dónde usted lo saca? Porque la palabra que utilizaron fue Hoshiana. 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 Hoshea significa sálvanos, salva. Y Na significa a nosotros. Hoshiana significa salva. Hay gente que piensa que dice Hosana en las alturas. No, está hablando de que había salvación en las alturas. Y esa salvación venía. ¿Ok? Esa salvación descendió. Ellos estaban pidiéndole a Yeshua, sálvanos. Era lo que estaban diciendo en esa entrada. Mientras gritaban, exaltaban y pedían la salvación, ponían las ramas en el suelo y él entraba. Le prepararon camino al Mashiach para que viniera a morir por nosotros. Ahora, iglesia, nos toca a nosotros prepararle camino al Mashiach para que él regrese a reinar. Ahora, nuestros pintores van a hacer aleluya, porque él ya nos salvó. Ahora sí, va a haber un Hoshiana, va a haber un juicio. Y tenemos que pedirle, Señor, por favor, sálvanos en medio de ese juicio. Hermanos, cuando él regrese, él va a venir como el rey triunfante. Pero si de la misma manera que hubo un Elías, un espíritu de Elías en Juan, que preparó el camino, él dijo que su trabajo era preparar el camino del Mesías. Si tú y yo no parimos una generación Elías que haga las veces de Juan el Bautista y prepare el camino para el retorno de Yeshua, no entendimos nuestro llamado. Tiene que haber un balance entre Torah y Espíritu. La Torah nos capacita para lo que el Espíritu va a hacer. Y tiene que haber un balance en el cual yo recibo palabra. Pero tiene que haber un mover del Espíritu donde haya acción, movimiento, actividad, milagro, prodigio, sanidad, profecía. Tiene que existir hoy en día. No podemos convertirnos en una iglesia muerta. Ay, pastor, ¿y dónde entonces están esos milagros? ¿Y dónde están los prodigios? Porque es que no baja fuego. Hermano, yo creo que algunas veces si no baja fuego por personas como tú que preguntas por qué no baja fuego. Porque por gente como tú, que Señor tiene misericordia, porque si no yo hubiera bajado fuego y el primero que lo hubiera consumido era él. Es que yo no veo a esa gente como Elías, pastor. ¿Y por qué tú no eres uno de esos? Necesitamos una antesala al retorno del Mesías. Pero para eso necesitamos Elías. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Juanes de Bautista de este siglo? ¿Dónde están aquellos que vamos a proclamar el reino de los cielos para que preparemos el retorno del Mesías? Tiene que haber un gran avivamiento para que se dé que hayan jóvenes y viejos que tengan sueños y visiones. Para que se dé todo esto necesitamos personas llenas del Espíritu, puestas en la brecha, para que haya un balance entre Torah y Espíritu. Pastor, ¿a qué se refería Yeshua cuando habló con la samaritana? Muchas veces he escuchado eso. La hora viene y ahora es. Había sido profetizado que la hora venía, pero ahora es el momento, hermano. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra verdad es emet. Emet es verdad. La Escritura me dice en más de una decena de veces que la palabra, que su ley es verdad. Tiene que haber un balance entre la verdad, que es la palabra del Eterno, y el Espíritu. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo esa samaritana cuando entendió que él era el Mashiach y entendió que ahora no íbamos a adorar ni en aquel monte ni en este monte, sino que ahora íbamos a adorar en Ruach y en Emet? ¿Tú sabes lo que hizo ella? Cuando él le dijo, fue la primera persona que él se le reveló como Mashiach. ¿Tú sabes lo que hizo la samaritana? Se llenó del espíritu de Elías. ¿Y qué hizo? Salió a los suyos a decirle, si ustedes supieran este hombre que he conocido, le ha contado, conocía toda mi vida.
Él es el Mesías. Empezó a predicar. Pastor, porque es que no hay milagros y no hay prodigios y no hay señales. Hermano, tú estás leyendo la Biblia, tú estás orando, tú predicas la palabra de Dios. La palabra del Eterno es respaldada a través de sus prodigios y sus milagros. Los prodigios y los milagros no son para que la gente se convierta, son para respaldar el mensaje. Usted lea, que han sido dados y los distintos ministerios y te hablan que son señales que van a seguir y son para la edificación del templo. Inclusive cuando Yeshua da la comisión, dice, estas señales seguirán. Ok, yo quiero que usted entienda, no se supone que usted vaya siguiendo señales. ¿Me está oyendo, hermano? Escucha esto bien. No se supone que usted vaya siguiendo señales. Hay algunas veces que la gente va a los cultos, a ver qué me profetizan hoy. A ver qué hay para mí. Hermano, yo quiero decirle algo. Aquí nosotros venimos a hacer fellowship, congregarnos, crecer unos con el otro, levantarnos, motivarnos, impulsarlos y crecer un poco. ¿Cuántos de ustedes, si le ofrecen cuántos de ustedes quieren rebajar? ¿Tienen 2 o 3 libritas de más? Yo. Si le ofrecemos una dieta que le decimos, esto es fácil, hermana, esto es bien fácil. Haz una cosa, durante toda la semana no comas. Y el sábado por la mañana te comes una comidita ahí en 2 horas. Te doy 2 horas para que tú comas. Y después no vuelves a comer más hasta el sábado que viene. ¿Cuántos se apuntan para esa dieta? Vas a que bajar, ¿verdad que sí? Una sola comida el sábado y el resto de la semana no vuelves a comer. Vas a estar casi 7 días sin comer, solamente 2 horas. Yo no me apunto. ¿Sabes por qué? Porque voy a estar desnutrido, me voy a morir. Pero espiritualmente ayunamos durante 7 días casi y venimos a un culto, un servicio o a un estudio bíblico y por par de horitas comemos comida masticada. Sí, la que se comió y masticó el pastor, nosotros la tragamos. No la estudiamos nosotros mismos, no la verificamos nosotros mismos, no la examinamos nosotros mismos, no la procesamos nosotros mismos. Algunas veces decimos amén, tomamos un montón de notas y no abrimos la libreta y no chequeamos las notas otra vez. Apuntamos un montón de textos bíblicos y no leemos esos textos bíblicos de regreso. Comida masticada y después decimos, el pastor dijo en el culto. No me citan a mí, cita la Biblia, cita la que te consta, que tú leíste, que tú estudiaste, que tú verificaste. Tómame por embustero, imagínate que todo lo que yo te digo aquí está mal y verifícalo por ti mismo a ver si está bien. No me creas a mí. Crea la escritura, sé como los creyentes de Berea. Pero entonces, ahora vamos al culto. Es que yo estoy triste y yo quiero ver el Espíritu Santo me ministre. Hermano, de verdad. Levántese, permita que el Espíritu Santo le ministre en su casa y llegue aquí para compartir sus penas y sus alegrías para que juntos nos fortalezcamos. No para que el Espíritu te hable aquí. El Espíritu Santo no tiene que esperar a que tú llegues aquí para que te hable. El Espíritu Santo te puede hablar en el baño, te puede hablar en el cajo, te puede hablar en la cama, te puede hablar a través de un sueño mientras duermes. El Espíritu Santo no depende de un pastor y de un líder para que te hable. Estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Y tenemos una iglesia que anda siguiendo señales. Déjame ver, hermano, que tú tienes ahí para mí. ¿Qué? ¿Será esto un fast food? O vamos a ver qué hizo ¿Cuál es el menú de hoy? No, hermano, no. ¿Qué pasa? Es que no tengo nada para darte. Ese es el problema. ¿Por qué no hay los milagros que hacía Elías? ¿Por qué no hay gente comprometida como Elías? ¿Por qué no hay piedras con agua y mares divididos? Porque no hay gente que se atreva a hacer lo que hizo Moisés. Entonces, el problema es, ¿sabes quién? Nosotros. Tú y yo somos el problema. Venimos todo el tiempo a consumir, a buscar qué hay para mí allí. ¿Qué recibo allí? Pero nunca viene. ¿Cuál fue el presidente que lo dijo? ¿Kennedy fue? Don't ask what the country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Algo así fue Kennedy. Ok. Y dijo, no preguntes qué el país puede hacer por ti, sino pregúntate a ti qué tú puedes hacer por tu país.
Entonces el reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes y violentos lo arrebatan. Entonces tú quieres ser un creyente pasivo. Yo estoy ahí a ver qué me dan. No, hermano. Tú tienes que salir a cazar. Tú tienes que salir como una saeta. Y tú tienes que entender que las señales tienen que seguirte a ti. Tú no puedes seguir las señales. Pastor, ¿y cómo yo me sigo si yo estoy aquí? Claro, porque para yo seguirte, ¿qué tú tienes que estar haciendo? Si tú estás sentado en una silla y yo me siento al lado tuyo, yo puedo decir que yo te estoy siguiendo. Para yo seguirte, ¿qué tú tienes que hacer? Te tienes que ponerte a pie de la silla y tienes que empezar a caminarte y a moverte. Y según tú te vayas moviendo, si yo me quedo estancado en la silla, yo no te estoy siguiendo. Pero entonces, Yeshua, Yahweh, sería mentiroso si tú te estás moviendo y las señales no te siguen. Las señales no te han seguido durante todos estos años porque tú has estado sentado, estancado. Y no te pueden seguir porque no te estás moviendo. Tienes que comenzar a caminar, tienes que comenzar a moverte. El Señor te dio un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación, donde vas a llevar el mensaje de que Yahweh está reconciliando consigo mismo al mundo a través del sacrificio de Yeshua. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú te dispongas a llevar ese mensaje, ay, hermano, el Señor me dio el ministerio de flautista, de panderetero, de evangelista, hermano. Todos esos son ministerios y llamados muy buenos y son necesarios en la iglesia. Pero el primer llamado que tiene todo creyente, sea Ujiel, sea el que limpia, sea el que acomoda sillas, sea el apóstol, sea el profeta, sea el maestro, you name it, sea el que hace la comida o el que pone el papel de baño. Y de paso, como nos enseñó Rico Cortés, esos dos son los más importantes. El que hace la comida y el que pone el papel de baño. Porque ponle que la predicación esté muy buena. Y si cuando tú vas al baño no hay papel, se chavotó. Así que esos son los misterios más importantes. Y si tienes hambre, te pueden predicar lo más que tú no le haces caso a nadie. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que antes de cualquier otro ministerio, el primero que salió de la boca de Yeshua, el Mesías, era el ministerio de la reconciliación. Eso se llama ministerio de evangelismo. Y te toca a ti, a mí, y no es predicar solamente, es hacer discípulos. Nunca digo, y vayan por ahí y hagan nuevos conversos. ¡No! Vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan de aquel estudio que nos dio Eda sobre qué es un discípulo y cómo se hace? Y si no, pues, podemos otros días repasarlo. Si yo no me muevo en lo que a mí me llamaron a hacer, porque déjame decirte, que si las señales vienen de parte de Dios, tienen que ir en la misma dirección a donde Dios está moviendo las cosas. Yo te digo, te voy a enviar a alguien a Afganistán que vaya contigo en tu viaje a Afganistán. Y tú te montas en un viaje a México. La persona que te iba a seguir, ¿en qué avión se va a montar? En el de Afganistán. Cuando tú vayas camino a México y digas, ¿y dónde estaba el que venía conmigo? ¿Qué pasó? Ah, por teléfono. No, mira, no está. ¿Y dónde tú estás? En un avión a México. Yo te dije que él te iba a seguir en tu camino a Afganistán. Móntate en el avión correcto y hubieras visto a esa persona siguiéndote. Ahora, si nosotros nos movemos en el lugar y la dirección que a nosotros nos da la gana, no pretendas que los prodigios, los milagros y las cosas sobrenaturales te sigan. Porque estás moviendo en tu propia dirección, en tu propio rumbo, para el lugar que a ti te dio la gana. Pero si nosotros nos decidimos mover en la dirección que el Eterno nos mandó a movernos, y es en reconciliar al mundo consigo, a través del mensaje de Yeshua, ¿me están siguiendo? Entonces vas a ver prodigios, vas a ver sanidades y vas a ver milagros. Entonces vas a poder decir que estás viendo el mover del espíritu de Elías. Entonces vas a poder decir, estoy moviéndome en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra y el espíritu tienen que ir de la mano. Y a la medida que tú te muevas en lo sobrenatural, cuando tú abres la palabra, el espíritu respalda lo que está escrito en la palabra. Cuando tú llegues al frente al gran trono blanco, se va a hablar de ti algo. Pero como les he enseñado, el Ruach, el Espíritu, es el sello que testifica de nosotros para que cuando nosotros se lleve nuestro folder allá, nuestra información, nuestra vida,
Yeshua, que es la palabra viviente, la palabra encarnada, ve al Espíritu y testifique de nosotros. Ese Espíritu es el que dice que aunque estemos muertos, vamos a vivir. Por eso es importante que nosotros seamos llenos de su Espíritu y busquemos estar en el Espíritu y que el Espíritu nos testifique todo el tiempo de Yeshua y que sea el Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Porque ese Espíritu que permanece con nosotros hasta el final es el que va a ser el sello, el affidavit que nuestro abogado va a leer y va a declarar. Por eso es necesario el Espíritu para que la palabra, Yeshua, la palabra encarnada, haga su trabajo. Porque tiene que haber un balance entre Espíritu y palabra. Entonces tiene que haber un balance en Espíritu y palabra aquí. Y tiene que haber un balance en Espíritu y palabra allá. Y para adelantar el retorno del Mashiach, es necesario ambas. Yo no puedo tener un culto de milagros más nada aquí si después no va a haber palabra. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no puedo usar eso como si fuera una TH para que la gente llegue. Yo tengo que utilizar a favor del reino, no a favor mío, todo mover del Espíritu para poder llevar la palabra y para que eso respalde la palabra. Ese pastor de que estoy hablando. Bueno, teníamos una audiencia velando lo que estaba sucediendo. Y estaba este individuo paralizado. Y Yeshua llegó a hablarle. ¿Sanidad? No. Salvación. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y llegaron algunos fariseos que en la mente decían, pero ¿quién caramba es este que está perdonando pecados? ¿Quién se cree él? Si eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, nuestro Mesías, Yeshua, sin escuchar con oído humano lo que estaban profiriendo aquellos en su mente, se viró y les dijo, al hablar, ustedes son bien, esto es la versión mía, ustedes son bien incrédulos. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en el cielo, allá en la tierra, aquí en la tierra, allá en el cielo, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil humanamente hablar? Decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie sabe qué pasó. Eso fue de boca. Nadie sabe. O decirle, levántate y anda, y que la persona se sabe. Porque obviamente, yo puedo decir, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, como hizo la Iglesia Católica durante muchos años, extendiendo capitulaciones y perdonando las indulgencias, perdón, haciendo indulgencias y sacaba dinero y la gente decía, ok, ya mi pecado fue perdonado, ya no tengo que estar en el purgatorio, ahora salgo más rápido. Bueno, ¿y quién dice que no? Si nadie lo sabe, eso no se ve. Pero entonces viene un respaldo de lo sobrenatural en el cual me dice, tú dices que eso no se puede hacer, yo te voy a enseñar cuál es más difícil de las dos. Es más difícil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que tú veas que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene poder aquí en la tierra como en el cielo. Hazme un favor, tú chico, levántate, toma tu lecho y anda. Y ellos dijeron, anda la madre, pero mira ese tipo, ese no es el paralítico. Entonces te pregunto yo, ¿para qué eran los milagros? Porque Yeshua necesitaba tener más de 5,000 seguidores, como si fuera YouTube. Yeshua era un youtuber y necesitaba muchos followers para poder sacarle chavo a los videos. ¿Eso era? No. Yeshua quería extender y avanzar el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que comenzó a predicarlo Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Yeshua aumentó ese mensaje y dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos entre vosotros ya está. Pablo se llamó a sí mismo embajador en cadenas. ¿Cómo te vas a llamar tú? ¿Embajador en cordón de pastel? No, hermano. El reino necesita embajadores. El reino necesita personas con balance entre el espíritu y la palabra. Créanme,
que yo iba a hablar de la parachá de hoy, que era de cuando Sara murió y después cuando Abraham le buscó hijo a Isaac. Nada que ver con lo que estoy diciendo ahora. Así que alguien o alguienes tenían necesidad de escuchar esta palabra y era necesaria, quizás aquí o quizás a través del video. Pero es necesario que entendamos que el Espíritu está llamando en estos días a un balance. Un balance entre la Torá y el Espíritu. Hermano, espérate. Pero. Balance. Pero entonces eso quiere decir que tiene que tener igualdad. Pero hermano, yo tengo que decirte algo que quizás tú no entiendes hasta el día de hoy. La gente muchas veces pierde el balance porque le daban importancia a cualquiera de los dos. Yo le puedo decir algo. La parte más importante del culto no es la predicación. Ahora me van a tirar con piedra, hay algunos que van a decir que yo soy un blasfemo, que yo estoy diciendo. Yo he oído tantas veces y ahora la parte más importante del culto es la palabra. Mentira, el diablo. Mentira. Todas las partes del culto son importantes. Todas las partes. El devocional cuando tú alabas a Dios es tan importante como cuando Dios te habla a ti. Esto es bien fácil. Al principio usted habla con Dios. Después Dios habla con usted. Y al final del culto usted habla con los hermanos. ¿Se acabó? Esa es la cuestión, es sencilla. Que si tenemos oraciones, o hay cánticos, o hay predicación, o hay una parte litúrgica o no. That's it, cool. Todo se reduce en una comunicación tú con Dios y una comunicación Dios contigo. Ambas partes son igual de importantes. Porque si tú te montas en un carro, ¿alguna vez usted ha sufrido esto? Montarte en un carro y solamente estar tú y alguien más. Y la persona parece que le pusieron baterías Energizer. Y tú, sí. Y cuando la mente te diga, ¿y qué tú opinas de eso? Pues fíjate, y tú, pero no me preguntaste, déjame hablar. Oh my God, qué difícil. Solo imagínese. Usted va donde su ser amado. Su esposa, su esposo, su novio, su novia, su pedacito su terroncito de azúcar. ¿Están oyendo? Y vas deseoso de hablarle. Y cuando vas a hablarle, la persona empieza, dime mi amor. Y tú empiezas, y le dices todo lo que esa persona quiere escuchar. Y lo que tú quieres que escuche. Y cuando terminas de hablarle, esa persona está así, enamorada de ti, escuchando todo. Porque eso solamente pasa cuando estás bien enamorado, ¿viste? Escuchas todo lo que tienes que decir. Cuando pierdes eso, ya, cállate la boca. Pero estás tan enamorado de ti que escucha todo. Y tú estás ahí y la persona está así, luchando por no dormirse, pero te escucha hasta lo último. Y tú estás ahí y cuando por fin terminas y le dijiste lo último que le querías decir. Y la persona dice, por fin. Pues fíjate que tú dices, permiso, que tengo que irme ya. Y das media vuelta. Y te vas. Y dejaste a tu amado o a tu amada con ganas de hablarte. Y esa persona nunca te dijo lo que quería decirte. Hay hermanos que algunas veces pasa igual en el reino de los cielos. Que no hay balance entre palabra y espíritu porque tú estás aquí y tú te vacías. Y cuando tú te vacías alabando, adorando, viviendo, y llega la predicación, entonces te duermes. Y no oyes lo que hay para ti. O estás orando. Entonces, tú sabes, cuando las oraciones, cuando una persona va creciendo espiritualmente, porque las oraciones dejan de ser de pedir. Una persona que está jovencita espiritualmente hablando, yo puede estar 40 años en el evangelio. Pero tú sabes que tú todavía no has madurado espiritualmente, porque tú estás, Señor, y mira fulano, y Señor, cura me engana, y Señor, mira que si la gasolina está cara. O sea, que tú, muchachos, que tú no dices esto, tú le pides y le pides y le pides y le pides. Pero cuando tú has madurado espiritualmente, tú empiezas, Señor, gracias. Porque yo sé que tú vas a suplir. Yo tendré necesidad, pero yo estoy confiado en ti. Y dedicas más tiempo a hablar con Dios, a alabarle, a bendecir su nombre. Y lo demás, tú sabes que viene porque tú conoces que la Escritura dice que yo no he visto justo desamparado en su simiente que bendiga pan. Y yo estoy inscrito en la palma de tu mano y tú tienes control de mí. Así que las peticiones se convierten en agradecimiento. En vez de decir, Señor, por favor, sáname esto, yo no me quiero morir, yo tengo tantos hijos, yo todavía estoy joven para morirme. Muchachos, dicen eso a los 75. Señor, todavía estoy joven. La oración se transforma y comienza a decir, Señor, gracias, porque yo sé que tú me puedes sanar. Y yo sé que tú me vas a sanar. Pero aún si tú no me sanaras,
Con todo eso yo te alabo y te bendigo, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuyo es el querer como el hacer. Y tú notas que la oración pasa de ser pedir a convertirse en alabanza. Y cuando llega un momento en que tú terminas de hablar con Él y decir todo lo que tú tienes que decir, ¿tú sabes lo que sucede en la oración? Comienza a haber un silencio. Y eso es lo que falta. Esa falta de balance habita en la mayoría de los creyentes. Cuando terminan de hablar, pedir y alabar, les falta el silencio. Y en ese silencio, como en el principio, donde había nada, ahí el Espíritu Santo se estaba moviendo. En ese silencio se mueve el Espíritu Santo. Y como tú te callas, tú terminas de alabar y terminas de adorar. Tú te callas la boca. Te mantienes en ese lugar con los ojos cerrados. Y espera, porque el Espíritu te va a hablar. Ahora es la parte donde tu amado te habla a ti. Tú estuviste todo este tiempo, una hora en oración, si es que llegas a una hora, y no fueron 5 minutos o 10 minutos. Y cuando tú terminas, muchas veces dices, en el nombre de Jesús, amén, te paras y te vas. ¿Y cuándo Él te va a hablar? Ahorita cuando usted está como el ojo, te estoy apurado, usted tarde. Dios me habló en el carro mientras guiaba, me ponía maquillaje, me afeitaba las piernas y le terminaba de mezclar el quick al nene para llevarlo a la escuela, todo eso. Yo nunca he visto, las mujeres pueden hacer eso, son multitasking. Tú la ves guiando, maquillándose, liner, arreglando, peinándose. Un día de esto la ves con blower en el carro. Y muchas veces ahí que están, mientras están en eso, ahí está alabaré al y está alabando también. Entonces tú las ves alabando con esta mano, guiando con la rodilla y poniéndose el ángel con la otra mano. Haciendo quick con los dedos del pie. Ya, si tú haces eso, eres un monstruo. Ok, hermanos, lo que les estoy diciendo es, no teníamos tiempo. Dijimos amén y salimos corriendo. No había tiempo para escuchar al amado hablarnos. Tiene que haber balance, porque no hay sobrenaturalidad, porque no hay mover espiritual, porque no hay balance. En ese momento tú terminas tu oración y tú permites que el Espíritu Santo hable. Por eso es que yo le digo a mi esposa, se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo. Si está bien, yo oro antes de acostarme, yo oro cuando me levanto por la mañana, oramos antes de comer, pero todas esas oraciones no pueden sustituir un rato donde tú te sientes o te encierras con Dios y hables tú con Él y contigo. En el momento que tú entiendas que es más propicio para que tú tengas una relación personal con Él. Y ahí tú vas teniendo oportunidad para hablarle, para que Él te hable, para leer la Escritura, para cantar cánticos de alabanza, para adorarle. No solamente los devocionales de los cultos. Tienes que tener una vida diaria de alabanza, de adoración, de lectura de la palabra, de crecimiento, para que entonces tú tengas contenido. A mí hace poco una persona me dijo que me invitaba a su canal de YouTube. Pues yo fui, yo no puedo estar siguiendo todos los canales de YouTube porque me llegan cuánta porquería hay después. Y yo no quiero que me lleguen por videos porquería. Me pasa que de momento mis hijos usan mi YouTube y de momento yo tengo un montón de videos sugeridos de muñequitos y cosas que a mí no me interesan. Por lo tanto, yo necesito saber qué veo y qué le doy share para que eso sea el contenido que me regrese a mí después en YouTube. Porque el YouTube de todos nosotros es diferente. Y cuando yo visito el canal de YouTube, la persona tenía ya como 1000 y pico de followers. Tremendo. Todavía no tenía ningún video. Yo me quedé, pero explícame qué es esto, ¿para qué yo voy a ir? No hay contenido. ¿Para qué yo quiero un canal de video que no tiene contenido? En estos días, en mi trabajo, yo estaba ayudando a un amigo que tiene un negocio y obviamente me contactó mi servicio para que yo le ayudara a promocionar su negocio a través de las redes. Le hice las artes, le hice todo, le preparé el anuncio y antes de que se hiciera público y antes de que se anunciara, antes de que tiráramos los posts, hiciéramos los anuncios, anunciáramos su negocio, creamos contenido. Creamos contenido en anuncios, creamos contenido en distintos posts con imágenes. Él preparó todo para prepararse para cuando viniera los prospectos y los clientes. Entonces el problema es que tú y yo queremos poner nuestros pies sobre los montes, queremos salir, pero tú y yo no tenemos contenido.
Si la samaritana hubiera ido a hablar del reino de los cielos antes de conocer a Yeshua, solamente hubiera podido hablar desde la perspectiva que conocía los samaritanos, que es una mezcolanza entre las ideologías de la Torá y los judíos con un montón de religiones paganas. Un sincretismo, esa es la mentalidad samaritana. Ella tuvo que conocer a Yeshua y Yeshua decidió quedarse unos días más en Samaria. ¿Para qué? Para poder enseñarles y que pudieran tener contenido. Antes de enviar a los discípulos, los ministró, les enseñó, los discipuló, para que cuando salieran de dos en dos pudieran tener contenido. El problema es que tú y yo queremos hacer y deshacer, pero no tenemos dentro de nosotros contenido. No hay nada. La novela o el evangelio, según la serie suramericana estas que tiran, ¿de dónde es que son? De Brasil. ¿Les han visto? Buenísima. Yo vi José de Egipto, empecé a ver Moisés, esa no la terminé. José me está hablando en estos días que hubo uno de Apocalipsis. Buenísima, pero qué buenas son. Pero yo no puedo predicar el evangelio conforme a eso, porque eso hay un montón de libertad de autor que usan en esa serie. Yo tengo que predicar conforme a la escritura. Por lo tanto, mi contenido tiene que estar basado en la escritura. Entonces, yo necesito tener buen contenido para tener buena palabra, para poder salir y que ahora, cuando salga, me siga el Espíritu. Pero esto es un problema. Porque es que él habla ahorita de relación. Y si yo no tengo una relación con el Espíritu, en el Espíritu, con el Eterno, ¿qué espíritu me va a seguir? ¿Qué es lo que me va a seguir a mí? Si yo no experimento lo sobrenatural en mi casa, con mi familia, con mis hijos, en mi vida mandas tú, pero en mi casa manda mi esposa. Permiso, espérate. En mi casa no mandan mis hijos, en mi casa no mandan mi esposa y en mi casa no mando yo. ¿Tú sabes quién manda en mi casa? Mi casa se rige por la escritura. Y la constitución de mi casa es la constitución del reino. Y si yo no crío a mis hijos en base a lo que está en las escrituras y los crío en base a mis propios preceptos, mis hijos se van a gobernar ellos mismos. Y es aún criándolos los preceptos del Eterno y la decisión final es de ellos. Y algunas veces tú los crías al palo en lo que dice ahí, o el dedullo que es la escritura, y al fin y al cabo hacen lo que les da la gana. Imagínate si tú no comienzas a fungir como sacerdote del hogar. ¡Ay, Dios mío! Yo soy buena maestra homeschooler. ¡Ay, yo soy buena cocinera! ¡Ay, yo soy buena con mi esposo! Yo le doy masajitos, los dedos chiquitos del pie y todo. Tremendo. Ahora la mía miserable. ¡Tremendo! La pregunta es, hombres, ¿usted es un buen sacerdote en su hogar? ¿Usted refleja el carácter de Yeshua y lo que está establecido en su Torá? Usted dice ser un ciudadano del reino y querer impulsar a establecer el reino de los cielos. ¿Usted está estableciendo el reino de los cielos en su casa? ¿O en su casa se hace lo que le da la gana a cada cual? ¿O en su casa se establece lo que está escrito en la escritura? ¿Ok? En su negocio, en su trabajo, en lo que usted come, en lo que usted escucha, en lo que usted ve. Todo eso está regido por la escritura. O esto es un cuarto negro donde el Espíritu Santo no entra. El Espíritu Santo por todos lados menos aquí. Porque aquí mando yo. Eso es un problema. Porque donde manda usted, el Señor es todo un cabello. Está bien, no hay problema, sigue mandando y yo me voy. No pretendas que te siga donde tú no le permites entrar. Señor, obra en mi trabajo. Una pregunta. Y cuando tus convicciones están entredicho en tu trabajo, ¿qué prevalece? Porque tú no le fías al Señor ahí. Entonces, ¿por qué le pides al Señor que obre en tu trabajo si tú mismo no lo dejas entrar? Señor, obra en mi casa. Una pregunta. Ahora obra en tu casa, pero cuando no lo dejabas entrar. Y alguien te decía, pero es que dice la escritura, no sé que la escritura dice eso, pero... pero tú no lo dejas entrar. Entonces, no hay mover el espíritu en tu casa. Aquí alguien se cae reventado como coco en el piso. Si yo no hago un círculo de oración alrededor de esa persona, no le impongo las manos, no oro por ella, aunque le dé primer auxilio, aunque llame una ambulancia, si yo no hago mi trabajo espiritual aquí, me pelan
Y sale hasta grabado, mira, pastor, que mira para allá, hizo que se hice ministro y me oró por el hermanito que se cayó reventado. ¿Ves? Pero en tu casa, alguien se cayó, tiene dolor de cabeza, o le dio una fiebre, o está mareado, y tú sales cogiendo para el hospital, tú sales cogiendo para el doctor, tú le das Panadol. ¿Qué tú no haces por esa persona? Pero lo cubrimos en oración en nuestra casa. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras esposas. Cuando alguien tiene un trauma, ¡ay! Tú siempre con tus estupideces, o te metes con él en el cuarto y le das una consejería y le hablas de Dios y oras por la persona. O sea, yo lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando, pues mira, que una vez con mis hijos yo tengo que regañarlo y ser bien fuerte, porque imagínate. Dice la escritura, que era lo que decía, que el hijo que no se regaña avergüenza a los padres. Tú estabas leyendo Proverbios y me dijiste, entonces estabas hablando de la disciplina de los padres, de los padres hacia los hijos. Hay que disciplinarlo. Algunas veces hay que decirle no, porque no. Ay, en la iglesia tú le dices que sí a todo el mundo. Ya no sé. Si ustedes se han dado cuenta, pero el que me conoce lleva algún tiempo aquí, usted sabe que aquí yo no le digo que sí a todo el mundo. Es que muchas personas se han encontrado conmigo y yo a la hora de decirle que no porque a mí me da la gana, por la escritura. Entonces, yo quiero decirle, tiene que haber balance en su vida y en su casa. Tiene que haber la misma constitución del reino que hay en la iglesia, que tiene que haber en su trabajo, que tiene que haber con sus amistades, con sus relaciones interpersonales, la misma constitución del reino, en la misma palabra. Ahora, para poner la cosa caliente, hermano, ¿qué palabra y qué constitución? ¿Cuántas constituciones hay en el mundo? Muchas, ¿verdad? Santo Domingo tiene una, Puerto Rico tiene una, a pesar de que tenemos también la de Estados Unidos, México tiene la suya. Hay muchas constituciones. Hasta las instituciones privadas también tienen su reglamento y todas sus cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la constitución que tú estás usando? Porque es que yo conozco muchos hermanos que tienen una constitución más enmendada que nada. Yo no sé cuál es el país número 1, pero yo estaba escuchando ayer o antier un video donde un dominicano, hablando sobre la Constitución, nos decía que Santo Domingo, siendo un país tan pequeño, es el segundo país en el mundo con más enmiendas a su Constitución. Que prácticamente cada gobernante que va quiere cambiar su Constitución nuevamente, para ajustarlo a lo que él quiere. Entonces yo conozco creyentes así. Creyentes que la Constitución de nosotros, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, está inventada cada vez. Tú le haces unas enmiendas, tú le haces una enmienda, tú le haces una enmienda. Tenemos Biblias llenas de liquid paper. Lo primero que tenemos lleno de liquid paper, lo más básico. Lo más básico. Los 10 mandamientos. Todos los mandamientos que te dicen, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer aquello. Todo eso lo queremos hacer. El único mandamiento que dice, descansa y coge un break. Ese no lo queremos hacer. Miren qué cosa, miren. Hay 10 mandamientos de los básicos, porque hay 113 mandamientos del Torá. Algunos lo aplican a uno, otros lo aplican a lo otro, pero de los 10 básicos del decálogo, hay 9 mandamientos que te dicen que no hagas esto y que no hagas aquello y te prohíben hacer cosas. Entonces, hay un solo mandamiento que te dice, haz una cosa, descansa y coge un break. Entonces, de los 10 mandamientos, el único que es a favor tuyo para que te cojas un break y descanse, ese es el único que queremos pasarle el liquid paper. Y por ahí para allá que nos pasa el liquid paper, un montón de cosas en la escritura, eso no es para mí, eso era para los judíos, empezamos con el liquid paper y las excusas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué constitución tú vas a usar? ¿La enmendada por ti o la que te entregó el Eterno? De esa es la que tienes que tener un balance entre espíritu y palabra. Si sigues sin contenido y si sigues sin buscar su rostro y sigues navegando en lo mismo, hermano, déjenme decirte, no hay balance entre palabra y espíritu. No hay nada que te pueda seguir. ¿Me siguen? ¿Tú quieres ver milagros? ¿Quieres ver prodigios? ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? Métete en la palabra. Llénate del Espíritu. Ten una relación personal con Él. Luego de haber nacido de nuevo, no puedo predicar todas estas cosas a personas que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Este mensaje es para los creyentes. El mensaje de Yeshua en la puerta, en Apocalipsis, era a la iglesia. Era a creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Eso habla del pacto en el umbral.
Entonces es bien necesario que nosotros entendamos que el llamado a despertar y permitir que Yeshua entre es a los creyentes. A los otros no saben nada. A los otros les va a predicar salvación, ellos no saben nada. Pero a los demás, a los creyentes, a ti, a mí, tenemos que predicar, que le abramos la puerta a Yeshua, que permitamos que el Espíritu se mueva en nosotros y que nos llenemos de la palabra. Yeshua es la palabra viviente. El verbo que se hizo carne, el dabar, el memra. Cuando estudiamos uno a uno. ¿Recuerdan? Si yo no tengo contenido. Para que yo sea exaltado. ¡Oh, el pastor que hace milagro! Ay, a mí me da náusea. Yo soy artista gráfico, trabajo en promociones, he hecho posters para campañas evangelísticas y de todo. Y de momento me dan las fotos del pastor que va a predicar, o del evangelista, o que eso que. Dice, yo quiero que la pongas así, y que le pongas un brillo que sale de así, y como un fuego que sale por acá. Entonces parece como si fuera un dios hindú, con fuego y brillo. ¡Hey, la Virgen! Entonces todo el mundo va para ver un nuevo evangelista que bota fuego y bota brillo por las manos. Eso es lo que van a ver la gente. ¿Cómo queremos? No, eso es el poder y la unción. El poder y la unción no sale del evangelista. El poder y la unción viene del cielo. Igual que el fuego que bajó de Elías. ¿De dónde vino? Del cielo. No salió de las manos de Elías. Pero queremos seguir siendo los protagonistas de esto. Y queremos milagros. Perdone si me están viendo por el video. Cuando voy a decir esto no voy a decir quién fue. Yo estaba en una reunión de pastores, coordinando una campaña evangelística que ya se había hecho durante varios años. Se había invitado a un ministro que predicó plan de salvación. Yo entiendo que en una campaña evangelística tiene que haber un predicador que predique plan de salvación. Pero algunas veces las campañas evangelísticas predican de todo menos plan de salvación y pasan 200, 300, 500 personas al frente y todos eran creyentes de iglesia. Y me dicen, se salvaron 500. Mentira, si los 500 eran de una iglesia o de varias iglesias. Es una mentira que tengo. Entonces, no, hermano, que fulano es buen predicador ya, pero lo hemos hecho varias veces. La palabra literal la voy a usar ahora. No se ofenda, pero eso fue la palabra que ese persona a cargo dijo. Yo quiero un milagrero. A mí me indignó. Yo quiero un milagrero, sí. Una persona de estas que hace milagros. Y no, fulano, ese sí, yo lo he visto. Pero fulano levantó a alguien de una silla de ruedas. Y fulano, yo me quedé indignado. Yo decía, una pregunta, ¿cómo que fulano hizo, fulano no? Si ninguno de ellos, todos nos servimos al mismo Dios. Cuando a mí me hablan de que fulano es milagrero y fulano no, lo que me están diciendo, fulano es un manipulador y tiene 2 o 3 pagados para que hagan milagros de embuste, y el otro solamente predica el evangelio. Porque, perdónenme, yo predico el evangelio, y el que se para en silla de ruedas, y el que lleno del Espíritu, y el que muerto que se resucite, que sea consecuencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo mientras yo peligro la palabra. Yo no puedo llenar un estadio porque yo hago milagros. ¡Qué chovienda! Y después dicen que la iglesia nos ha prostituido. A mí me indigna eso, me da vergüenza eso. No sé si a usted le da vergüenza, pero a mí me da vergüenza que se juegue con el evangelio de esa manera. Yo no soy quien para ayudar al Espíritu Santo que haga nada. El Espíritu Santo tiene suficiente poder y no necesita de mi ayuda para hacer un milagro y nada. Yo en estos días vi un video de una señora que se paraba de un sillón de ruedas en una campaña de un evangelista bien famoso en Estados Unidos. Y todo el mundo aplaudió y qué sé yo qué. Y de momento vi una campaña de un evangelista en Sudamérica. Pensaban que como estos eran americanos, aquellos hablan español, no se van a enterar. Pero ahora, desde que está la era de los videos y el YouTube y todo eso, ahora sí que nadie se puede esconder porque hay cámaras de seguridad en todos lados. La campaña cogió exactamente la misma señora siendo sanada de la misma enfermedad, con el mismo milagro y parándose de la misma silla de ruedas con otro predicador en otro país. ¿Cuánto le habrán pagado? Por lo menos que le pagaron fue el viajecito en avión. Yo no tengo que hablar al Espíritu Santo. Porque las señales me van a seguir. Yo no tengo que ir buscándolas. Ellas me van a seguir. Si yo estoy haciendo el trabajo que me corresponde, que es predicar el evangelio. En estos días me sorprendió porque yo dije, ¿qué es esto? Vi un pastor en África. Estaba esta persona con un brazo, aquí
el húmero, el hueso este se llama húmero, se veía bien cortito, de aquí a aquí, cortito, y se veía un bollo de carne bien grande. Y la persona empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. ¿Y tú sabes lo que pasó? Un brazo creció de aquí a aquí, y ese bollo se hizo un brazo largo, y todo el mundo alabó y bendijo el nombre, y el muchacho salió así, aguantándose. Y dije, qué tremendo milagro. Hasta que más adelante alguien me dijo, es mentira, y vi otro video en otro país con exactamente lo mismo. Solo que en este caso el pastor tenía agua en una botella y te estaba echando agua así, y mientras echaba agua, como si fuera agua bendita, le pasó lo del pedazo. Y dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces me puse a averiguar y aparentemente es un scam. Estos supuestos predicadores lo que quieren es hacerse de chavos con la gente que vaya recogiendo tremenda ofrenda. El muchacho es un muchacho que no tiene el húmero. Ese hueso o no lo tiene o tiene una deformidad que lo que tiene son dos secciones y en el medio no tiene húmero. Por lo tanto, el muchacho aprieta como si estuviera haciendo mollero, hace una contracción muscular y cuando hace ese espasmo, esa contracción, todo esto se le coge para arriba porque no tiene hueso. Entonces, cuando oran, pues el muchacho relaja los músculos y lo que hace es que crece. Y tan pronto crece, pues se aguanta el brazo y se va con el brazo porque si no, pues el brazo se les monga todo, obviamente. Y lo usan para campañas evangelísticas para decir que supuestamente hubo un milagro. ¡Me indigna! ¡Me indigna en gran manera! Que se atrevan a hablar de que ellos sirven al mismo Dios que yo sirvo, cuando para mí sirven al diablo. Perdón la expresión. Eso no es lo que tienes que hacer. No puedes ir detrás de las señales. Las señales te tienen que seguir a ti. Y para eso tú tienes que estar en la palabra, cimentado en la roca, en la palabra. Para que cuando venga cualquier viento de doctrina, papá, tú no vas para ningún lado. Pero ¿sabes qué? Las señales te siguen. Donde quiera que tú vas, los milagros y los prodigios te siguen. En el primer lugar donde tienen que suceder es en el seno de tu casa. Cuando alguien te diga, me duele la cabeza, ora por él. Dedícale la palabra a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos. Sé una persona de una sola pieza, para que tú puedas decir, el mismo espíritu que moró en Elías, mora en mí. El mismo espíritu que moró en Juan el Bautista, mora en mí. Y de la misma manera que el espíritu de Elías en Juan el Bautista hizo la antesala para el establecimiento del reino de los cielos cuando el Mesías se acercó por primera vez a traer salvación, asimismo yo soy parte de una generación donde el espíritu de Elías, el espíritu de poder, el espíritu del Mashiach mismo, vive en nosotros, estableciéndonos como una generación Elías. Y aunque yo estoy menguando, comienzo a levantar jóvenes y niños que se levanten detrás de nosotros, cimentados en la palabra, llenos del Espíritu, que aunque tú y yo tengamos que menguar, ellos se levanten cuan poderosos gigantes, predicando el Evangelio, las señales le sigan y sea la generación Elías que antecede el retorno del Mesías. ¿Tú quieres ver el retorno del Mesías? Comienza a levantar una generación Elías ahora. Comienza a bendecirlo. Comienza a sembrar en ello. Comienza a separarte tú porque no puedes dar lo que no tienes. Comienza a creer en un balance entre palabra y espíritu. No seas de los que lee la Biblia 50 veces, pero no entendiste lo que pasó. Pasaste por las páginas de la Biblia, pero la Biblia no pasó por ti. No seas de los que tiene letra muerta, pero el Espíritu Santo no está vivificándote. Necesitas un balance entre espíritu y Torah. Necesitas que ese libro que se abrió hace mucho tiempo atrás, se cerró y recientemente comenzó a abrirse, tenga una razón de ser. Esa profecía de Daniel hable del conocimiento que está viendo en estos días, de la revelación de regresar a nuestras raíces en la palabra como estamos haciendo en estos días, pero que esté lleno de poder y de unción, para que nos sigan a nosotros las señales, los prodigios y los milagros que se supone que nos sigan. Si nosotros no tenemos los prodigios, las señales y los milagros de Moisés, de Elías, de Eliseo, es porque tú y yo no estamos viviendo vidas como las de Moisés, como las de Elías y como las de Eliseo. Si aquí no sucede nada, examínate. Si nadie se sana, examínate.
Si no hay milagros, examínate. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo el tiempo de que eso suceda. Mi Dios no ponchó salida. Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos. En Él no hay mudanza alguna y no hay sombra de variación. ¿Usted lo cree? Yo creo que es tiempo de que comencemos a pedirle, perdónanos, Señor. Hemos fallado. Deposita en mí tu espíritu. Lléname de tu palabra. Porque yo quiero seguirte a ti para que entonces las señales me sigan a mí. Y por consecuencia, todos los que me miren te sigan a ti también. Esa es la ecuación. Yo espero que en su casa usted tenga la oportunidad de leer la Torah. Se supone que íbamos a estar leyendo Génesis, o se supone que la parashá era Génesis 23, Génesis 24 y Génesis 25 hasta el 18. Estúdielo, a ver si después yo grabo un videito dando una explicación, porque encontré una cosa tremenda ahí con lo de la muerte de Sara y la negociación sobre las tumbas. Encontré un paralelo entre Yeshua de Nazaret y cuando el Padre lo envió y cuando y la búsqueda de una novia, de una iglesia que sea su novia con Abraham enviando a su siervo para que le traiga una mujer a Isaac. Encontré un paralelismo tremendo con el agua que el Señor nos da y un mensaje tremendo en la mujer que yo pensaba que él le pedía que le diera agua a los camellos. Ella se ofreció a darle agua a los camellos, más de 100 tomadas, idas al pozo de agua para que esos camellos se tomaran. Cada uno de esos camellos se tomaban por lo menos 23 litros, cada uno de ellos, y ella le dio agua a todos esos camellos. ¿Dónde ellos se encontraban? Yo lo menos que imaginaba que ellos estaban otra vez en el país donde sabían, cuando ellos salieron de Ur y subieron al norte, allí mismo era que estaban buscándola a ella. Y de allí vinieron, hay un mensaje tan grande con la preparación de la iglesia para ser la novia del Cordero. Está tremendo. Después me habla de Isaac, la descendencia, cosas que yo no sabía. Yo no sabía que después que Isaac fue a ser sacrificado, él no vivió más con los padres. Después que Isaac fue sacrificado, él se mudó. Chequéenlo, donde él vivía. Cuando Sara murió, él tuvo que regresar, él no vivía con Sara. Posiblemente la partida de Isaac fue una de las cosas que hizo que Sara envejeciera más rápido. En tanto, ¿qué es lo que verdaderamente significaba cuando él le dijo al siervo, pon la mano detrás, debajo de mi muslo? Es un eufemismo. Lo que estaba haciendo es suavizando un término que es mucho más profundo y que era lo que quería hacer, y cómo estaba haciendo referencia al pacto de Abraham con Dios y cómo el siervo iba a buscar novia basada en el pacto de Abraham con Dios en base al Brit Milá, la circuncisión. Hay un mensaje bien tremendo detrás de esta parashá. Si usted tiene la oportunidad, por favor siga leyendo la parashá semanal, a ver si después yo puedo preparar una enseñanza corta de esta parashá, que es algo que yo le venía originalmente a traer hoy, pero pues como le estaba diciendo, tenemos que tener un balance entre palabra y espíritu, y hoy me tocó a mí aplicarme la palabra, y eso no era lo que yo iba a predicar, pero pues terminamos predicando de eso. Gloria al Eterno por eso. Amén. Aquí quien manda es el que está allá arriba. ¿Okay? Y yo espero que ninguno de aquí haya salido ofendido, pero haya salido revitalizado, haya salido impactado, y haya recibido algo de lo que yo sentí de parte del Espíritu que era correspondiente a traer hoy, en vez de lo que yo me preparé para traer. Pregúntele a mis hijos, yo estuve un montón de tiempo y con un montón de Biblias y libros de historia y todo preparando, y yo tenía esto tan cuadrado, pero el hombre propone y Dios dispone. Y José no diga que la mujer descompone, eso no es verdad. Quedando tú lo dijiste, un chiste. Aleluya. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quisiera que Monty nos dirigiera en una oración pidiéndole perdón al Señor y diciéndole al Señor que por favor nos utilice y que por favor el Señor ponga ese balance entre nosotros, que nos lleve de regreso a su palabra, y nos lleve de regreso a su Torah, y que nos lleve de su espíritu, para que entonces estas señales nos sigan. Dirígenos en esta oración, Monty, por favor, y después entonces oramos y despedimos el culto.
Hagamos teshuva, miremos y busquemos nuevamente el rostro de Dios. Bendito tú eres, Señor nuestro Dios, soberano del universo, que nos has creado y has permitido llegar a este momento, Padre. Hemos reflexionado, Señor, en tu palabra en esta mañana y reconocemos, Señor, nuestras faltas, nuestros desaciertos, Señor, nuestro desapego y en ocasiones nuestra falta de interés. Y te pedimos disculpas, Señor, te pedimos perdón. Oramos a ti, Señor, con toda súplica, que nos ayudes a sobrellevar nuestras debilidades, que nos hagas fuertes, Señor, por nuestro Espíritu Santo, que volvamos a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu supremacía sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y a buscar tu rostro y tu justicia, Señor, como nunca antes en nuestras vidas. Por Yeshua, Señor, te lo pedimos todo, amén. Sabemos que le seguimos a un Dios grande, a un solo Dios. Dios es uno. Recuerdo que Moisés en una ocasión, cuando cruzó el Mar Rojo, le hizo un cántico a Moisés exaltando su grandeza. Moisés dijo: oh Señor, ¿quién como tú entre los dioses? Terrible, hacedor de maravillas y de prodigios. Y ese cántico dice en hebreo de la siguiente forma: Mi camoja Belim Adonai, mi camoja Nedar Bar Kodesh, Nora Tehilo, Ose Vele, Ose Vele. ¿Quién como tú, Dios nuestro? No hay nadie como tú. Terrible, hacedor de maravillas y prodigios. No hay nadie como tú, Señor nuestro Dios. Y seguimos a Dios no por las señales y prodigios, porque esos son señales colaterales de su poder, sino que lo seguimos por quien es Él. Y por cuanto Él nos amó, nosotros le amamos. Le seguimos por amor. Amén. 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 Así que vamos a orar en este momento. No nos vamos a despedir de la presencia del Señor, nunca, eso nunca. Meramente de este lugar, de esta casa de oración, por el resto del día y de la semana. Y le pedimos al Señor que nos conceda una Shabbat Tov, una buena y excelente semana. Bendito tú eres, Señor nuestro Dios, majestuoso, digno, soberano, santo, 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 Rey del universo. Danos paz, Señor. Condúcenos a través de la vida. No nos sueltes de tu mano, Señor. Enséñanos la senda antigua, el buen camino por donde debemos de andar. Y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que sigamos al blanco soberano de nuestra vocación, Señor, que es Yeshua. Señor, bendice a este pueblo que está aquí reunido en esta humilde casa de oración. Y en una sola vida salga de esta habitación sin la llenura del Espíritu Santo. Que todos hayamos recibido la enseñanza del día de hoy y que la apliquemos a nuestra vida, Señor. Mira a los niños, Señor, desde Isaac, el más jovencito aquí, hasta Andrés, allá, Carlitos, Señor, que son los más grandecitos, que se levantarán o se están levantando, Señor, como la generación de Elías. Cuídalos y protégelos, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Que sean testigos dignos, Señor. Que sean testigos dignos de Yeshua, Señor amado. Y ahora, Padre, despídenos de este santo lugar. Despídenos en paz, Señor. Llévanos hasta nuestros lugares en el día de hoy con toda seguridad. Concédenos, Señor, que tus santos ángeles nos acompañen en el camino, en la carretera, en la vereda, en la acera, en la calzada, por donde debamos de caminar, para que lo hagamos con toda seguridad, Señor. Te pido, Señor, salud para los enfermos, libertad para los cautivos y sanidad, Señor, y libertad y salvación para los perdidos, Dios amado. Y ahora, que Yahweh te guarde y te bendiga, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Que Yahweh te guarde y te bendiga. Que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y de ti tenga compasión. Que Él ilumine su rostro hacia ti y te dé paz. Y en hebreo esa oración dice: Llevareja Adonai
וישמרך, יאללה אדוני פניו אליך, ויחונך, וישע אדוני פניו אליך, וישם לך. Shalom. Gloria a Dios. Paz, hermanos. Paz. Vayan en paz. Vayan y digan cuán grandes cosas está haciendo Yahweh. Amén.